Sí, ya, listo. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en esta tarde y quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Ezequiel, capítulo 1, verso 10. Dice así: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Este pasaje nos habla de cuatro caras que tenía este ser espiritual que lo está describiendo Ezequiel: una cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. ¿Y qué representa esto? Las cuatro caras representan los reyes en su naturaleza, o sea, el hombre es el rey de la creación, el león es el rey de los animales salvajes, el buey es el rey de los animales domésticos y el águila es el rey de las aves. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque el Señor usa la creación para hablarnos a nosotros. Los animales los usa porque Él los creó, y al nosotros mirar los animales vamos a poder entender algunas cosas que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Pero quiero que oremos pidiéndole al Señor que podamos romper los pensamientos limitantes que tenemos en nuestra mente, para que podamos abrazar la cultura del reino y vivir en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos para que podamos hoy entender un poco más de ese plan de redención para nosotros y poder manifestar en nuestra vida el fruto del sacrificio de Cristo. Señor, ayúdanos a adoptar una mentalidad de conquista donde nuestra actitud esté basada en la palabra de Dios, y de esta manera poder realizar lo imposible se haga posible. En esta tarde te adoramos y te bendecimos, y una vez más te damos gracias. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es: ¿de dónde vienen tus ideas? Pregúntale al que está a tu lado: ¿de dónde vienen tus ideas? Y voy a hablarle un poquito de Jesús. Habla de que Él es una oveja, o como oveja, dice: angustiado Él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Juan, cuando vio venir a Jesús, lo presentó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos que la Biblia describe a Jesús como un cordero. Pero en Apocalipsis, capítulo 5, verso 5, dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces ahora habla de Jesús como el león. Entonces, pregunta: ¿es cordero o el león? La realidad es que está usando el cordero para mostrar a Jesús en ese ministerio sufriente donde Él lo entregó su vida por nosotros. Los judíos no pudieron o no entendieron esto y no recibieron a Jesús porque están esperando al Mesías Rey. Pero el que vino es el Mesías Salvador, que como sacrificio vino y entregó su vida. Recuerden que en el Antiguo Testamento se hacía una vez al año ese sacrificio de una oveja por el pecado del pueblo, y eso fue lo que vino a hacer Jesús a través de ese siervo sufriente. Entregó su vida por nosotros. ¿Hay algo? ¿Será que? Ya paró. Ok. Bueno, ya se oye. Okay. Bueno, seguimos entonces. Y ahora vemos a Jesús
descrito como el león. Ahora, Dios usa, como le digo, la creación para enseñarnos, para revelarnos algunas de estas cosas y poderlas entender de la mejor manera. Ahora, no sé usted qué opina de lo que le voy a decir, pero prefiero un ejército de ovejas guiadas por un león que un ejército de leones guiado por una oveja. Y nos muestra que aunque Jesús vino a sacrificarse como oveja, Él como rey es un león. Y Él es el león de la tribu de Judá. Ahora, el liderazgo es muy importante. Nosotros tenemos una gran expectativa de lo que Dios puede hacer porque tenemos a Jesús como nuestro líder, a nuestro Dios como nuestro líder, y Él es el león. La historia bíblica enseña que David, cuando fue perseguido por el rey Saúl, su suegro, para ser asesinado, él tiene que salir huyendo. Y en esa huida, donde se está escondiendo en cuevas y tratando de salvar su vida, comienzan a unírsele personas a David, hombres que dice la Biblia que estaban afligidos, que estaban endeudados, que estaban amargados de espíritu, pero que estos hombres, al unirse a David, pasó una transformación y se volvieron, dice la Biblia, los valientes de David. No llegaron así, llegaron de otra manera, pero al tener a David como líder, hubo una transformación. Y eso es lo que debe pasar en nuestra vida. Dios quiere una transformación de nosotros. Ahora, el león, es una imagen demostrando lo que acabo de mencionar de los valientes de David, pero también hablamos. ¿Todavía sigue algo? Sí, pero es tranquilo. Ok. Entonces, todavía el león no es el más grande, no es el más fuerte, no es el más inteligente, no es el más rápido. ¿Pero qué es? Es el rey y es el líder. Entonces, piensa lo que le estoy diciendo. El león no es el más grande, no es el más fuerte, no es el más veloz, no es el más inteligente, pero es el líder. Y Jesús habla de que Él es el león. Ahora, ¿eso qué significa? Que tenemos mucha esperanza. Nosotros no tenemos que ser ni el más grande, ni el más fuerte, ni el más veloz, ni el más inteligente para lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. Ahora, miren la diferencia. El elefante es 30 veces más pesado que el león. Es 3 veces más alto que el león. Es 3 veces más largo que el león. 50 veces más fuerte. 20 veces más potente. ¿Qué es lo que hace que el león sea el rey? Si comparándolo con muchos de los animales que él caza, él está inferior. Él caza animales que corren más que él y caza animales que son más inteligentes que él. ¿Qué es lo que hace que el león sea el rey? Su liderazgo. La actitud. Cuando él ve al león, él ve el elefante, él dice almuerzo. Ese es mi almuerzo. Actitud. Lo único, imagínense que estuve investigando de esto y cuando el león ve, un león no puede con un elefante. Entrando. De esa manera, un león no puede cazar un elefante porque es inferior. Y cuando el elefante ve que un león viene a atacarlo, el elefante se enfurece
comienza a gemir, enojado, etcétera, etcétera, pero hay algo interesante. El león también comienza a hacer un sonido. Pero este sonido es detectado por los mismos de la manada, pero en frecuencia. No es un sonido regular, es una frecuencia que solamente los leones de su manada identifican esa frecuencia y se unen al león para cazar. Y eso es interesante porque hay gente que no está en nuestra frecuencia. Y cuando hay alguien que no está en la frecuencia de uno, en vez de ayudarte, te va a atrasar. Pero qué interesante que cuando este león hace ese sonido, los de la manada que pertenecen a su manada identifican la frecuencia y vienen. Y ahora sí tiene problemas el león, porque el león se une, tiene estrategia y logran cazar un elefante. A veces no lo pueden lograr cuando los elefantes andan en manada, ahí sí es difícil. Pero el león caza al que está enfermo, al que está alejado de la manada, al que está débil, entonces el león lo caza. Pero lo que hace fuerte al león de los otros animales es su actitud. Tiene esa actitud de que él sabe que él es el león. Y ya con eso es suficiente, pero cada que ve uno de estos animales, él piensa almuerzo. Eso es lo que él piensa. Ahí va mi almuerzo. Y no está preocupado de qué va a pasar, de si va a funcionar o no, qué situación va a haber. Él lo que está enfocado ese es mi almuerzo. Ahora, es más fácil, mire esto, echar fuera un demonio que cambiar la mentalidad. Ese es el problema que tenemos. No somos lo que sabemos, somos lo que creemos. Nosotros aprendemos, leemos, usted viene aquí, me escucha a mí, escucha a toda persona que viene y predica, lee en su casa, lee la Biblia, escucha mensajes por internet, los oye, etcétera, etcétera. Nosotros estudiamos, nos preparamos, pero ¿qué pasa? Que no somos lo que sabemos, sino lo que creemos. Muchas de las cosas que sabemos no son las que hacemos. Sabe que este país está basado en estadísticas, y la estadística dice que cuando le preguntan a los jóvenes que no vienen a la iglesia acerca de la sexualidad, ellos dicen que no hay problema, que se puede tener relaciones sexuales íntimas aunque no se hayan casado. Pero que cuando le preguntas a un joven que viene a la iglesia, él te va a responder que no está bien tener relaciones antes del matrimonio. Pero la estadística dice que estos jóvenes de la iglesia que responden correctamente están teniendo relaciones íntimas antes de casarse. Entonces, sí saben, pero no creen. Porque esa es la diferencia. Muchas veces sabemos, pero no lo hacemos, es porque todavía no estamos creyendo. Vamos a hablar del sistema de creencias, porque el sistema de creencias nos va a dar como resultado nuestra actitud. Por eso es que el león no tiene problema, porque él está seguro de que es un león, está seguro de que él es un cazador y él no se preocupa. Él está siendo fiel a su creencia. No tiene, por eso no tiene problema con la identidad. Exacto. No tiene ningún problema. Él sabe eso. Yo soy el león y voy a salir a cazar. Entonces, ¿por qué nosotros sufrimos tanto? Porque nuestras creencias vienen de nuestra cultura, que muchas veces no era la cultura de Dios. Entonces, hay un choque cultural dentro de nosotros mismos. ¿Por qué Jesús
buscó unos discípulos que creían en Dios, que practicaban el judaísmo, que ya iban al templo y que conocían de Dios. Si ya iban al templo, ya sabían de Dios, leían la palabra, porque Jesús buscó a esos discípulos. ¿Sabe? Jesús vino a recuperar lo que el hombre había perdido. Y lo que había que recuperar no era una religión. ¿Sabe? La religión no enseña esto que yo le estoy diciendo, porque lo que Dios quiero que comprenda, que Dios es poderoso, eso no lo estamos discutiendo. Pero el problema que tenía el hombre es que no creía en sí mismo. O sea, los discípulos que hizo Jesús tenía que hacer que ellos creyeran que podían hacer lo mismo que él. Por eso los envía de dos en dos. Y dice la Biblia que vienen contentos, alegres. ¿Por qué? Porque gente se sanaba, porque gente se liberaba, porque pasaban las señales y prodigios y vinieron alegres a contar. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Asegurando que ellos pudieran creer que podían lograrlo. Jesús, ¿quién es Jesús? Hello, ¿quién es Jesús? Dios. No estamos dudando de su poder, no estamos dudando para nada en eso. Pero ese mismo Jesús, cuando llegó a Nazaret, pregunta, ¿se le fue el poder? ¿Y por qué no pudo hacer milagros? Porque la gente que vivía ahí, cuando vinieron a ver a Jesús, dijeron, allá viene el carpintero. ¿Te acuerdas? Ese fue el que nos hizo la mesa. Acordate la silla que nos hizo. Ese es el hijo de José y María, el que jugaba con nosotros por la calle. No podían creer. El poder de Jesús se fue. No, él tenía todo el poder, pero no se podía manifestar porque las personas no creían en él. Entonces nosotros, hasta que no cambiemos nuestra manera de creer, de pensar, no vamos a poder ver la manifestación de ese Dios poderoso. Una mujer que tiene el flujo de sangre pensó, solamente lo pensó, si yo lo toco, me voy a sanar. Pregunto, ¿Jesús oró por ella? Ni siquiera sabía. Dijo, alguien me tocó y ha salido poder de mí. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros somos los que podemos provocar que el poder de Dios salga. Por eso es que nuestra fe es tan importante, pero tiene que ver con lo que nosotros estamos creyendo. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 9:23? Dice, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Yo no estoy discutiendo si Dios es poderoso o si Él no puede hacer. Él puede, pero la limitación de Dios está en nosotros. Es tú y yo quienes limitamos o desatamos el poder de Dios. Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Que nosotros pudiéramos creer. Amén. Recuerde esto, no importan las habilidades que tengamos, no importan los métodos que adoptemos, el problema está en nuestra mentalidad. Hasta que esta mentalidad nuestra no se transforme, nosotros vamos a tener muchas limitaciones. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo dijo Salomón. Tal cual como nosotros pensamos, somos nosotros. Ahora, ¿alguien sabe qué significa filosofía? La ciencia que estudia la sociedad. La palabra filo significa amor y sofía significa sabiduría o pensamiento, o sea, amor al pensamiento. ¿Qué es nuestra filosofía? El amor que le tenemos a lo que nosotros pensamos.
Por eso es que somos el resultado. Cada uno de nosotros tiene una filosofía, una manera de pensar, y como son nuestros pensamientos, los queremos y eso somos. Nosotros manifestamos nuestra filosofía, la manera de como nosotros pensamos. Ahora, ¿qué es una idea? Es el elemento más poderoso de la tierra. ¿Cuál es la idea? ¿Qué vale más, una idea o el dinero? La idea produce dinero. Ahora, ¿qué es una idea? Es un pensamiento. ¿Dónde habitan las ideas? En nuestra cabeza. ¿Cómo se comunican las ideas? Por las palabras. La palabra es solamente un vehículo de la idea. Ahora, ¿qué es una palabra? Es una idea expuesta. ¿Y a dónde van las palabras? A nuestros oídos. Entonces, recuerde que el mensaje de hoy yo le he titulado ¿De dónde vienen tus ideas? Lo más importante en nuestra vida es la fuente del pensamiento, porque de ahí es donde están viniendo las ideas. Nuestros pensamientos van a determinar nuestra vida. Hay personas que no creen en Dios y hay personas que no creen en la Biblia. ¿Sí o no? Y estas personas, cuando están en poder, han logrado, ¿cómo les explico? Yo no creo en los ídolos, pero si a mí me traen un ídolo de este tamaño y me lo ponen al lado, yo no creo en eso, a mí eso no me afecta. Porque para mí eso es una imagen que no tiene ningún poder, no me afecta para nada, porque yo no creo en eso. Cuando usted no cree en algo, eso no debe tener poder. ¿Sí o no? Si yo no creo en algo, eso no tiene por qué tener poder. La pregunta es si ellos no creen en la Biblia y piensan que es un libro obsoleto, anticuado, que es un cuento de fábulas, que eso no sirve para nada, ¿por qué? ¿Por qué no lo persiguen? Corea del Norte, Afganistán, Arabia Saudita, Maldivas, China, Irán, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea y Mauritania persiguen la Biblia. Entonces, si la Biblia no sirve para nada, ¿por qué le tienen miedo? Si es un libro cualquiera, yo diría, léalo que no va a pasar nada. ¿Por qué lo persigue? Hello. Porque la Biblia, creo que este micrófono está hoy. Porque de ahí vienen las ideas. Entonces, por eso persiguen a todo aquel que tiene una Biblia. No están de acuerdo. Ahora, tenemos dos mentes. ¿Sabía usted eso? Dos mentes. La mente consciente y el subconsciente. Y ese es el problema, que a veces no nos damos cuenta, pero el subconsciente a veces nos contradice el consciente y es complicado. ¿Cuántos aquí, como yo, que no nació en una familia cristiana? Entonces, no sé si le va a pasar lo que me pasa a mí. Las canciones que cantaban en mi casa cuando yo era niño, lo que me cantaba mi mamá, lo que yo oía que cantaban, que ponían en mi casa, esas canciones se grabaron ¿en dónde? En el subconsciente. Entonces, no son mis gustos ahora, no son las canciones que me gustan, pero cuando yo oigo una canción de esas, me transporto a Colombia.
veo la gente, huelo lo que olía en ese tiempo y me hace sentir, es como que regreso a Colombia solamente porque esa canción está grabada en el subconsciente. Cuando escucho un vallenato. Entonces, ¿por qué usted cree que los judíos cogen a los niños desde pequeños para grabarle la palabra de Dios? Ellos, los libros poéticos los cantan desde niños y entonces se van grabando esos libros cantándolos. Israel, cuando iba al templo, ellos iban cantando esos libros poéticos. Y cada que hacían, por ejemplo, cuando estaban pisando las uvas para hacer el vino, cantaban los libros poéticos. Y eso se graba. Por eso dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ponle la palabra en el subconsciente, lo que está diciendo. Desde niño están inculcando eso porque eso se va a grabar. Entonces nosotros tenemos una lucha porque en nuestro subconsciente hay muchas cosas que no son de la cultura de Dios, pero ya están grabadas. Pobreza, miseria, angustia, fracaso, no puedo, es imposible, no lo voy a lograr, no va a pasar, nunca me va a pasar a mí. Yo no tengo vengo de una familia pobre, miserable, no tengo apellido, etcétera, etcétera. Eso está grabado. Entonces, Dios nos empieza a hablar, pero el subconsciente se interpone. Dos mentes. Por eso le digo que es más fácil echar fuera un demonio que cambiar y transformar la mentalidad. Nos cuesta. Las estadísticas, vuelvo a ellas. ¿Qué pasa cuando un pobre se gana la loto? ¿Ah? No, ojalá volviera pobre. Peor porque pierde la familia, los amigos, lo pierde todo. Queda peor que antes. Y no es la maldición de la loto, es la maldición de su mente que cuando no sabe administrar todo, le entregaron una fortuna, como no sabe, la derrocha. Se gana la loto una persona que sabe de finanzas y la administra y la multiplica. En la mentalidad, no en la loto, en la mentalidad. Yo no le estoy diciendo que se vaya a jugar la loto, yo le estoy diciendo cómo funciona la mente humana. Un rico se va a la bancarrota, lo pierde todo y se recupera. En la mentalidad. Entonces, nosotros, ¿qué mentalidad tenemos? Por eso, ¿cuánto tiempo toma a alguien nacer de nuevo? Lo que nos demoremos haciendo esta oración. Señor Jesús, reconozco que moriste por mí en la cruz y que salvaste mi vida. Hoy te entrego mi vida, te pido me perdones y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. ¿Cuánto me demoré? Menos de un minuto. Yo creo que ahí tampoco lo hace, Sí, porque la Biblia dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y es algo espiritual que no se ve. Pero entiende el problema. Ahora comienza lo difícil, que es transformar esa mentalidad. Espiritualmente esa persona se va con Cristo si persevera en las cosas también. Pero espiritualmente no es el problema que tiene la iglesia. No es espiritual, es aquí. El crecimiento. Porque, entiendan, si nosotros, la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, hablando de ese nuevo nacimiento. Pero si eso fuera así para la mente, no habría necesidad ni de abrir iglesias, ni de congregarnos, ni de leer la Biblia. Pero es que el Señor comienza un trabajo espiritual primero porque empieza el proceso de adentro hacia afuera
Y ese nacimiento espiritual es el que nos da el potencial y la capacidad para que cuando leamos la Biblia podamos recibirla, entenderla, para podernos comunicar con Dios a través de la oración, pero necesita cambiar la mente. Y es ahí donde está el proceso. Mientras más seamos dóciles en esto, más rápido vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Ahora, cuando algo se vuelve real en nosotros como para creerlo, cuando baja de la mente al subconsciente, es ahí cuando ya empezamos a creer. Porque sí. Pero a veces baja de la subconsciente hay más, hay mucho más que la subconsciente. Pero a veces cuando el Cristo va transformando a uno, baja del subconsciente, pero no hace el efecto que hacía en uno, en la conducta de uno, antes de conocer a Cristo. Ajá. Cuando una canción, a mí me pasa, yo oía muchas canciones, el mismo efecto, yo recuerdo las emociones, lo que yo estaba haciendo, pero ya no hace el mismo efecto que me hacía antes de conocer a Cristo. Claro, porque ya ha habido una renovación, ya te entendí, ha habido una renovación. Pero por eso les digo que es un proceso. ¿Por qué dice la Biblia qué pasa con la persona que oye la palabra, pero que no la hace? La sabe, pero dice, esa persona se está engañando a sí misma. Pero es que entiéndanme, todavía no ha bajado, es solamente un conocimiento intelectual y todavía no ha bajado al espíritu. Y hasta que no baje y llene, entonces, ¿cómo hacemos? Porque entiéndanme, el ser humano aprende por repetición. Hay muchas maneras de aprendizaje, pero una de las más es a través de la repetición. Le explico. ¿Qué hace un deportista profesional? ¿Qué hace todos los días? Repetir. Eso es lo ¿qué va a hacer un futbolista a entrenar a cada día en la cancha? A repetir. Repetir. ¿Qué hace un atleta? Repetir. Todos los deportistas, ¿qué hacen? Repetir. ¿Y qué vamos a la escuela? Que no están repitiendo. Esa es la manera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿cuánto tiempo nos exponemos a Dios y a su palabra? Entonces, está entrando una cantidad de cosas. Esto es otro día, pero estoy trabajando en eso. ¿Por qué las ondas en el aire? El enemigo las está usando. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de los aires y sabe el efecto que están teniendo eso en nosotros. Es peor, miren lo que le voy a decir, no es que está bien, pero la gente, nosotros las perseguimos, la droga, el alcohol, porque eso está mal. Pero no entendemos que a veces es peor lo que dejamos entrar al cerebro que un cigarrillo o que un trago. Porque eso que está entrando al cerebro, eso se va a volver nuestra filosofía, estilo de vida. Está malo lo otro, pero Satanás se ha dado cuenta y dice, voy a trabajar en el aire, porque es más efectivo, más poderoso. Todas las ondas, las ondas de la radio, del televisor y del wifi, ¿en dónde están? En el aire. ¿Y qué están haciendo? Trabajando. ¿Para qué? Para alejarnos de la verdad de Dios. Otro día hablamos de esto, pero bueno, ahora, hay un problema del ser humano. O sea, el hombre está alejado de Dios, está en pecado, Dios tiene que inundar hasta la tierra, acortarle la edad al ser humano. Pero dice Dios, voy a solucionar el problema y no envía un ejército. ¿Qué envía el Padre? ¿Y quién es el Hijo? Vamos a leer. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué usó Satanás para destruir a la raza humana? La palabra.
una idea, que le metió una idea a Eva. Y ahí vino el problema. Entonces, miren lo que hacen las ideas. Ahora, ¿qué es el verbo? En el original, verbo es logo. ¿Y qué significa logo? Idea expresada. Entonces vamos a cambiar la palabra verbo por idea. Miren esto. En el principio era la idea. Y la idea era con Dios. Y la idea era Dios. Y aquella idea fue hecha carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es eso, el verbo. ¿Qué es el verbo? Una idea. Se hizo carne. Entonces, se dan dando cuenta, por eso el mensaje es de dónde vienen nuestros pensamientos. Porque es la fuente. ¿Qué fuente estamos tomando? Porque el enemigo sabe y qué ha tratado de hacer en las escuelas. Introducir unas enseñanzas contrarias a la palabra. Pues yo se lo he dicho, pero se lo menciono. Recuérdense a todos los que están aquí, recuerden a la edad de 10, 11 y 12 años. Isla, ¿tú tenías amigos o amigas a esa edad? Los dos. Estaba muy adelantada. Ya Marco, a esa edad, 10 a 12. Yo tenía amigos. ¿Ah? Amigos. Más que todo, los hombres nos va a esa edad, las mujeres nos estorban. A jugar bola. Sí, A esa edad, las muchachitas ya nos empiezan a mirar y nosotros preferimos estar jugando pelota y jugando con los amigos que están entretenidos con las muchachas. Pero ellas sí empiezan a echar el ojo primero, ¿sí o no? Pero eso no significa que yo sea homosexual. No. Entonces, ¿qué pasa? Que la doctrina te empieza a decir que eso es normal, que entonces cuando uno tiene 10, 11 años anda con niñitos, porque eso es lo normal, es parte del proceso del desarrollo. Entonces, pero me están inculcando una doctrina que me dice que yo puedo ser homosexual. Y como me siento mejor con hombres y las niñas se sienten mejor con las niñas, dicen, ay, seré que soy homosexual. Ese es el plan. Y lo que se está viviendo es un proceso natural del desarrollo del ser humano. Es normal que las niñas anden con niñas a esa edad y hasta cogidas de la mano. Eso no quiere decir que son lesbianas. Pero la doctrina les inculca, y como están en esa edad, dicen, no, entonces yo soy lesbiana porque a mí me gusta andar con las niñas. Y en ese momento empieza a interferir en la identidad del ser humano. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Plantar una idea. Eso es lo que hace el enemigo. Ahora, dice la Biblia, envió su palabra para sanarnos. Quiero concluir con esto. Hoy Dios nos recuerda que no somos lo que sabemos. Qué importante hay que escudriñar, aprender. Pero al final, somos lo que creemos, no lo que sabemos. Asegúrate de que lo que sabes lo estés logrando creer. Jesús vino como oveja para redimirnos, pero también como león para mostrarnos su liderazgo. La verdadera batalla no está ni en nuestra fuerza, ni en nuestro tamaño, ni en nuestra mentalidad. Está basado en nuestra actitud, porque la actitud es lo que muestra en lo que estamos creyendo. Mi manera de actuar, mi manera de hacer las cosas revela que creo. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra? Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Qué está diciendo? Lo mismo. De labios dice, sí, yo creo, pero cuando llegue el momento no está creyendo. Entonces, dice el Señor, de labios dicen que creen, pero en el corazón todavía no están creyendo. Y ese es el trabajo. ¿Ya se da cuenta cuál es mi trabajo como pastor? Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Darle la palabra
hasta que dársela y dársela y dársela hasta que su mente sea transformada. Ese es mi trabajo, esa es mi labor, esa es mi acción, ese es el trabajo. La gente dice, va a la iglesia para que le laven el cerebro. Amén. Que me lo lave el Señor completico, que me saque todas estas porquerías que me metieron y que se quede conmigo la palabra de Dios. Ellos lo dicen en crítica, pero eso es una verdad. Recuerde que el enemigo usa las verdades para que podamos ver lo bueno, lo glorioso. Voy a ya para terminar. El Señor usa los animales. Y el Señor dice, los vi como ovejas sin pastor. ¿Y qué dijo el Señor? Oren. No dijo ni oren por las ovejas, ni oren por el pueblo. Oren para que vengan, Dios les mande obreros para la vida. Y eso es importante porque yo he estado tratando de trabajar con este conocimiento de la palabra. Y yo ya no quiero ser mi oveja. Porque, entiéndame esto, Dios usa los animales, pero ni Jesús es oveja, ni Jesús es león. Entonces, cuando usted investiga la oveja es un animal que no tiene líder, entre ellos no hay líder. La oveja no sabe cuándo hay peligro, por eso necesita un pastor que la cuide. El redil es un lugar que está hecho con piedra, un cerco de piedra, y la entrada no tiene puerta. En la entrada se hace el pastor. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Porque el pastor se sienta en la puerta del redil, porque si no se sienta ahí, se entran los animales o las ovejas se salen y se pierden. La oveja no piensa sino en comer. La oveja no sabe cuando viene el lobo. La oveja es despistada. Por eso yo le digo, no quiero ser oveja. Yo no sé si usted quiere seguir siendo oveja, pero la Biblia dice que oren para que vengan obreros. O sea, que nos debemos de convertir de ovejas a obreros. No estamos para quedarnos toda la vida de ovejas. Son cosas nuevas que tal vez le va a costar digerirlas y pensarlas, pero ese es el proceso, porque recuerda, el pastor nos dijo que no quiere ser oveja, porque el Señor nos está llamando a algo más que quedarnos ahí. Está bien cuando una persona está empezando, pero nosotros tenemos que pasar de oveja a líder. ¿Qué dijo el Señor de las ovejas? Oren para que vengan obreros que cuiden a las ovejas. ¿Y de dónde salen los obreros? ¿Son extraterrestres? De las ovejas que se volvieron obreros. Entonces, el Señor que está diciendo, es necesario que las ovejas se transformen. Está logrando entender. Pero bueno, a mí también me cuesta entender, no crea que yo para pararme aquí llevo toda una semana comiendo y comiendo y tratando de sacar lo mejor y lo que Dios quiere. Pero mire, la verdadera batalla, entienda, está en nuestra actitud. Y si cambias tus pensamientos, cambias tu destino. Si cambias tus pensamientos, cambias tu destino. Las circunstancias son las mismas para todos. Tenemos las mismas circunstancias, los mismos problemas, pero las reacciones son distintas en muchas ocasiones. Y es lo que hace diferente. Y hay muchos testimonios de gente que ha empezado a cambiar su actitud y de pronto todo lo que le iba mal empieza a ir bien. Porque, hermano, si usted tiene una actitud buena, lo van a tratar bien. Yo lo he visto. Personas que son problemáticas y vienen y me dicen, tengo problemas con este. Y cuando yo trato a las personas, que esa persona dice que tiene problemas, para mí
son, que le dijera yo, son una joya, son personas buenas. Y yo digo, pero ¿cómo? Si a mí me tratan bien. ¿Ah? Porque muchas veces, si yo tengo mala actitud, si yo tengo mal carácter, si yo soy una persona que estoy dispuesto a pelear, a ofender, a toda hora estoy a la defensiva, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cómo va a estar la gente conmigo? Hay gente que dice, es que a mí nadie me quiere, es que no tengo amigos. Pero dice la Biblia que para tener amigos tú tienes que hacerte amigo. Aquí un día hubo una persona que ya no está en la iglesia, pero era muy cercano a nosotros. ¿Y sabe lo que pasó? Que dejó de venir unos días y regresó y se sentó ahí. Y nosotros, cuando él vino, llegó tarde. Yo no lo pude saludar. Cuando terminó la iglesia, yo estaba cantando. Y en la última canción, yo vi que se salió. Y en mi corazón, ¿qué quería? Saludar, abrazar. Porque se había apartado por unos días. Pero como llegó tarde y se fue temprano, no pude hacerlo. Pero cuando terminé el servicio, lo llamé y le dije, oye, quería saludarte, eso era lo que yo más quería, pero tú no lo hiciste, me dijo. Y estaba más ofendido que porque yo no lo abracé. Pero él fue el que no me dio oportunidad. Entonces se da cuenta que la actitud de nosotros refleja los demás. Los psicólogos le llaman espejo, porque lo que nosotros somos lo empezamos a reflejar. Usted no ve que hay gente que le cae mal a todo el mundo, pero es que mírese en el espejo, no es que sea feo, porque hay feos que son agradables, que uno quiere estar con el feo y la fea esa, porque yo tenía una amiga que era fea y todos los templos que caían, estábamos siempre donde ella, pero era agradable. Hello. Y hay mujeres lindas que usted dice, no, echa para allá. Porque fe linda, pero más complicado. Entonces, entienda esto, que es nuestra actitud. Va a atraer, va a abrir puertas, va a cerrar puertas. ¿Por qué la gente es promovida en sus trabajos? Su actitud. De manera que si usted se puede poner en pie un minuto, le damos gracias al Señor. Oh Dios, es un trabajo arduo el que tenemos en nosotros mismos. Cambiar nuestra mentalidad. Ayúdanos, oh Señor, a creer lo que tú dices en tu palabra, que somos. Somos tus hijos. Somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Tú moriste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Señor, nos amas con amor eterno. Nos has limpiado con tu sangre. Nos has redimido de nuestros pecados. Nuestros pecados han sido echados en lo profundo de la mar y no te acuerdas más de ellos. ¿Cuántas cosas más necesitamos entender para poder empezar a creer que tú tienes algo grande y poderoso con nuestras vidas? ¿Qué más queremos que Dios haga? Ya lo ha hecho todo. Digo, consumado es. Ahora nos toca a nosotros. Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Somos la boca del Señor aquí en la tierra. Somos sus manos, somos sus pies. Somos la iglesia del Señor. Somos nosotros los que tenemos que hacer y poner en práctica las obras del Señor. Es por medio de nosotros que Él está aquí cumpliendo su ministerio. El ministerio de Cristo no ha acabado. Ahora se hace por medio de nosotros, la iglesia. Él está sentado en la diestra del Padre con todo poder y dominio y señorío para asegurarse que nosotros cobremos la herencia. Porque tuvo que morir para que recibamos la herencia, pero resucitó y está a la diestra del Padre, asegurándose que todo aquel que crea reciba lo que ha creído, porque Él pagó el precio en la cruz. Señor, te damos gracias. Bendice a cada persona, a cada familia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso.
sé cómo pararlo. No voy a- Cierren la- cierren. Y